En la descripción, en la ubicación por planos anatómicos. Vamos a hablar ahora por referencias. Y decíamos que las referencias son aquellos puntos que nos sirven para ubicar de manera mayor, más concretamente, alguna estructura, ¿no? Decíamos cuando dices en tu casa, ¿dónde está tu casa? Bueno, está a 2 cuadras del Walmart, está por delante de un parque y atrás de una cancha de fútbol, ¿no? Entonces, el frontal ya sabemos que está en nuestro cráneo, pero también vamos a ubicarlo con respecto a otras estructuras, específicamente estructuras óseas. Aquí está nuestro frontal, ¿sale? Entonces, nuestro frontal va a estar por delante de los huesos parietales. Por delante de los huesos parietales. Por encima de nuestros esfenoides. Y acuérdate, aquí nos faltaría un grupo de huesos de la cabeza. ¿Cuál es el otro grupo de los huesos de la cabeza? Si uno es el cráneo, el otro grupo de huesos es la base de la cara. ¿La qué? La base. La base craneal. La base. No. Uno es el La cráneo. clavícula. No. ¿Qué pasó? La clavícula está en otra. ¿De la cara? La mandíbula. La cara. A ver. La cabeza ósea tiene dos grupos de huesos. Uno es el macizo cráneo, facial. que estamos viendo, y el otro es el macizo facial. Aquí obviamente no lo podemos, lo estamos separando por cuestiones prácticas, pero aquí debería de estar. Entonces retomamos. Nuestro frontal está por delante de los parietales, por encima de los esfenoides y por arriba de nuestro macizo facial. Aquí tendrá que estar todo, obviamente, los huesos de la cara o el viscerofacial. Ahí está. ¿Sale? Ahí estamos bien, ¿no? Entonces aquí está nuestro frontal y está por encima de todos los huesos de la cara. ¿Sale? Entonces ya hablamos entonces de la ubicación por referencias anatómicas. Vamos ahora a pasar acerca a la descripción de nuestro hueso en particular. Entonces voy a quitarlo de los demás. Lo dejamos separadito. ¿Vale? Ahí está. Libre como el viento, peligroso como el mar. Recordemos entonces que cuando hablamos de la descripción, vamos a hablar de la descripción. Platicamos que muchos de nuestros huesos se dividen en subporciones o zonas de estudio independiente. Todavía lo fraccionamos un poco más. ¿Sale? En este caso, nuestro hueso frontal, te lo voy a poner de ladito, así un poco angulado. Si te das cuenta, lo voy a hacer más grande para que lo aprecien mejor. Fíjate, nuestro hueso va a tener una porción acá. Voy a tratar de que se vea un poco mejor. Acá. Aquí hay una porción que es un poco, pues si lo podemos ver un poco semivertical, ¿no? Un poco redondeada. Y si te das cuenta tiene otra porción en este sentido, como una L invertida, ¿no? Entonces tiene una porción acá y tiene esta porción acá. Entonces, nuestro hueso frontal, para su estudio, vamos a hablar que tiene dos porciones de estudio. Dos porciones de estudio. La primera es la denominada escama del frontal. Es esta. Esta mera. Esta es la escama del frontal. Todo esto. La porción que es un tanto vertical. Y la segunda porción de nuestro hueso es la que es horizontal y entonces claramente es una porción horizontal. Porción horizontal. Escribió. Porción horizontal o también llamada porción orbitaria.
porción horizontal o porción orbitaria de nuestro hueso frontal. ¿Cuál es? Es esta mera, la que se ve acá. ¿Sale? Ahora, esas son las dos primeras porciones de estudio y así lo vamos a hacer. Ahora, otra cosa. Para el estudio de nuestro hueso vamos a ver que hay un borde de estudio. Aquí lo estamos viendo. Lo voy a voltear. Acá está. Déjame borrar este rayón. Y entonces la otra porción del estudio va a ser su borde. Este mero. Todo este borde. Todo este borde. ¿Cómo se llamaba el hueso de la imagen? Perdón. Es el hueso frontal. Ahora, fíjate, ¿qué forma tiene este borde? ¿Qué forma geométrica tiene? Así como lo estoy marcando. Un círculo. Círculo. Exactamente. Semicircular. Entonces, hablamos de el borde. No vamos a decir que tiene un borde circular. Acuérdate que esto en geometría es una circunferencia. Entonces vamos a hablar de un borde circunferencial. ¿Vale? Entonces, por eso les decía que cuando vamos a ir analizando la información, tienen que organizarla a manera de que no se pierdan. Aquí ya les estoy dando una pequeña introducción de cómo la vamos a organizar. Pero conforme yo voy explicando, se van a dar cuenta que si no organizan la información adecuadamente, se pueden hacer bolas. ¿Ok? Entonces, ahí pongan atención. Entonces, vamos a empezar a estudiar la primera parte de nuestro hueso. Es decir, nuestra escama del hueso frontal. ¿Sale? Entonces, arrancámonos. Voy a borrar todos estos anotaciones. ¿Sale? Entonces, primero que nada, vamos a voltearlo. Acuérdate. Primero, recordemos que los huesos del cráneo forman una cavidad real, una cavidad que se va a encargar de proteger ¿a quién? ¿A quién protegen los huesos Al del cráneo? cerebro. Al cerebro. Cerebro. El encéfalo. El cerebro, perfectamente, y a otras estructuras como son la protuberancia, el cerebelo y demás. Ok. Entonces, fíjate, desde esa perspectiva, si te das cuenta, cuando hablamos de el análisis de las estructuras óseas, vamos a ver que tiene dos perspectivas. Una perspectiva que está viendo hacia afuera y una perspectiva que está viendo hacia adentro de la cavidad craneal. ¿Sale? Es decir, aquí tendrá que estar nuestro parietal, todo bonito, el temporal y todo lo demás. Y aquí adentro estaría nuestro cerebro, de la cavidad craneal. Entonces, si la cara que está viendo hacia afuera, el término correcto es, en medicina, exo significa afuera. Como está viendo o está una perspectiva hacia afuera del cráneo, exocraneal. La otra, esta de acá, está viendo al interior de la cavidad craneal. Entonces hablaremos de endo, adentro, craneal. ¿Sale? Entonces, retomando esto, diremos que nuestra escama del frontal, que es la que vamos a analizar, tiene dos caras o dos perspectivas. Una que está viendo hacia afuera de la cavidad craneal, una cara exocraneal, y una cara que está viendo al interior de la cavidad craneal, entonces una cara endocraneal. ¿Sí quedó clara esta parte de por qué es endo y por qué es exo? ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Acuérdate, todos los huesos del cráneo, todos los huesos del cráneo, al estructurarse forman una cavidad que en su interior va a estar albergando el cerebro y demás estructuras. Es la cavidad craneal. Entonces, estos huesos
van a tener una perspectiva hacia afuera, así lo que tú puedes tocar, va a estar hacia afuera de la cavidad craneal. Entonces, por eso se llama exocraneal, está por fuera de la cavidad craneal. Y también tienen una perspectiva que va a estar viendo o va a estar en contacto con las estructuras internas de la cavidad y va a ser endocraneal, al interior, endocraneal. ¿Sale? Y entonces vamos a analizar estas dos caras de la escama, esta parte en particular. ¿Ok? Y entonces vamos a borrar esto. Ok. Primero que nada, esta cara exocraneal, es decir, esta, mira de acá. Esta de acá. Es completamente recta. Es completamente recta. No. Poco curviada. Un poco curveada. Ahora, esta curvatura que va hacia afuera recibe un nombre. ¿Cómo se llama cuando una estructura es curveada hacia afuera? ¿Cóncava o Cóncava. convexa? ¿Cóncava o convexa? Cóncava. Cóncava. A ver, ¿quién dijo cóncava? Convexa. ¿Quién dijo cóncava? No, la parte de adentro es cóncava. Entonces, Y la parte de abajo es convexa. es convexa, entonces esto es hacia afuera, es convexo, porque la redondez está hacia afuera, entonces convexo. Entonces, lo primero que vamos a entender es que la cara exocraneal de la escama de nuestro hueso temporal, de nuestro hueso frontal, perdón, es convexa. ¿Sale? Convexa. Ahora. Convexa. No, pues aquí todos estamos para aprender, acuérdate, en el salón no hay participaciones ni dudas tontas, al contrario, pues estamos para aprender. Ahora, fíjate, voy a hacer un acercamiento. La superficie es completamente lisa, como si fuera así brillosita, como de una pulida, por decirlo así. No. 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 ¿No? Fíjate, está como una lijita, ¿no? Como una lijita muy finita. ¿Ya la vieron? Ahora, esta lijita o esta característica es que la superficie es rugosa, es su nombre correcta, rugosa. Entonces, la superficie es rugosa. Veremos más adelante, acuérdate que nuestros huesos, las superficies de los huesos van a estar en contacto con las estructuras musculares. Entonces, para que los músculos se fijen a las estructuras óseas, deben de tener estas rugosidades, estas pequeñas roñosidades, si lo quieres ver así muy coloquialmente, para que puedan afianzarse y pegarse los tendones sobre la superficie ósea. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué peculiaridades anatómicas vamos a encontrar? Primero, vamos a irlo viendo de adentro hacia afuera. Si te das cuenta, en esta parte, desde la parte más inferior, encontramos una pequeña como zigzag que puede abarcar prácticamente toda la cara externa de la escama de nuestro frontal. Esto, bueno, vamos a comentar algo. ¿Te acuerdas que cuando estamos en el desarrollo embrionario, el desarrollo de los huesos se empieza a formar por centros de osificación? ¿Sí? Puntos específicos donde se forma el hueso. En el caso de nuestro frontal, cuando estamos en desarrollo embrionario, va a tener dos puntos de osificación, un punto derecho, un punto izquierdo. Y entonces el hueso frontal se empieza a formar desde la periferia, es decir, de afuera, hacia adentro. Y entonces, en ese sentido, cuando ambos centros de osificación y de crecimiento óseo se unen en su línea media, se empiezan a fusionar para formar un solo hueso. Entonces, en un inicio, cuando somos en formación embriológica, podemos decir que tenemos dos huesos frontales, pero esto solo sucede en el desarrollo embrionario. Una vez que alcanzan estos dos huesitos, se unen en esta zona. Y entonces, cuando recién nacemos, esta unión todavía está presente, no se ha consolidado al 100% y recibe el nombre de sutura metópica, que es el vestigio de esta unión de los dos centros de osificación del hueso frontal. Si alguno de ustedes
el papá pues, tiene bebés pequeños en casa, como Susana, que está la sobrinita, si la vio desde pequeñita, o no sé qué edad tenga, pues ella ya habla, entonces tendrá más, unos 3 años, no, supongo, 2 añitos. Noten cómo en su frente a los bebés a veces se les nota una pequeña marca central. Y esto es porque todavía está muy presente esta sutura metópica. La sutura metópica, conforme vamos creciendo, se va solidificando, se va afianzando cada vez más. Si alguno de ustedes nos prestara su cráneo para estudio, ahorita que ustedes están en los 18, 19, 20 años, esta sutura está presente, pero ya no podemos separar los huesos. Si tuviéramos el cráneo de un niño, un recién nacido, podríamos incluso separar los dos huesitos que formaron al hueso frontal, porque todavía no está consolidado. Y si viéramos un cráneo de una persona de 60 o 70 años, esta sutura prácticamente ya está completamente desvanecida, ya no la podemos apreciar. Esta, conforme vamos creciendo, se va desapareciendo, se va consolidando. ¿Sale? Luego. No, esa es otra cosa, José Armando. Eso es otra que vamos a mencionar más adelante. Su nombre correcto se llama fontanelas. Nombre coloquial, como tú lo estás nombrando. Ahora, a los lados de nuestra sutura metópica vamos a encontrar dos eminencias redondeadas. A los lados de la sutura metópica encontramos dos eminencias redondeadas. Siéntanse su frente, son como dos pequeños cuernitos, ¿no? Si han visto la película de Hellboy, bueno, él tiene más exagerada esta parte de estas eminencias. Estas eminencias se van a llamar así, eminencias frontales. Eminencias frontales. ¿Sale? Se llaman así estas situaciones redondeadas porque acuérdate que el crecimiento de nuestro cerebro no es independiente al crecimiento de los huesos. Entonces, nuestro cerebro va creciendo también conforme va desarrollándose los huesos del cráneo. Entonces, el lóbulo frontal de nuestro cerebro empuja esta parte hacia hacia nuestras huesitos, formando estas eminencias redondeadas. Por eso surgen, por la impresión del lóbulo frontal en esta zona. Ahora, voy a borrar un poquito este dibujo porque necesito girar levemente nuestro hueso. Igual, seguimos hacia la línea media. Ya lo voy aquí en este sentido. Aquí está. Entonces voy a volver a marcar. Aquí tendría que estar nuestra sutura metópica. Aquí más o menos. Y fíjate, en esta zona, específicamente un poquito por arriba de donde está implantada nuestra nariz, arribita de donde está entre ceja y ceja, arribita, sientan con su dedito y van a sentir una pequeña depresión, un pequeño hundimiento, como si pudiera quedar la impresión de su dedo. Ese hundimiento o esa depresión que genera como su dedito en la superficie de nuestro hueso, recibe el nombre de glabela. Aquí encontramos la glabela. La glabela, veremos más adelante, ustedes lo retomarán este tipo de conocimientos en sus clases de oclusión y de oclusión y de ortodoncia, donde hay puntos del cráneo que nos sirven para determinar si está creciendo de manera normal el cráneo, tanto en la vida intrauterina como en la vida extrauterina. Estos puntos se llaman puntos craniométricos. Y entonces uno de ellos es la glabela. La glabela es uno de estos puntos que nos sirve para poder tomar la referencia si el crecimiento del cráneo está siendo armónico y está siendo de manera normal. ¿Vale? Luego, ¿qué más encontramos? Fíjate, hacia la parte más baja, acá, vean, esta zona aquí correspondería con la implantación o la zona donde están sus cejas. ¿Vale? Estas zonas se denominan arcos ciliares.
arcos ciliares. Y siéntanlos, ustedes pueden checar donde está su ceja, agárrenlo y van a sentirlo agárrenlo con su índice y con su pulgar y van a sentir claramente cómo es un borde grueso, redondeado. Ese que están sintiendo es el arco ciliar del hueso frontal. ¿Sale? Corresponde a la Profe. parte. Mande. No, los arcos ciliares es se podría decir que pues el arco completo, o sea, del ojo completo. Ese sería el arco superciliar, ¿no? Supraciliar. Ah, arco ciliar o arco supraciliar. Sí, estás en lo correcto. ¿Sale? Entonces siéntanlo como ahí se implantan, es un borde grueso, redondeado, bastante voluminoso, ¿no? Que es la parte superior de la cavidad orbitaria. ¿Ok? Ahora, fíjate, exactamente a la mitad, veamos. Aquí lo podemos observar. Fíjate, exactamente a la mitad de tu arco supraciliar, en esta zona, fíjate, vamos a encontrar dos orificios bien marcaditos. Aquí está uno, aquí está el otro. Estos orificios se denominan agujeros supraorbitarios. Agujeros supraorbitarios. Obviamente, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Sale? ¿Por qué es importante estos agujeros supraorbitarios? Acuérdate, hemos platicado que nuestros agujeritos en nuestra cavidad, agujeros del cráneo, sirven para ingresar alguna arteria o para salir algún nervio. En este caso, el agujero supraorbitario va a dar salida al nervio supraorbitario, que es un nervio de inervación sensitiva, que va a dar la sensibilidad a toda nuestra piel de nuestra frente. El siguiente semestre nos va a tocar hablar un poquito acerca de los nervios craneales y tocaremos más a profundidad estos nervios, su recorrido. Esa es parte del trigémino, ¿no? Así es. ¿Puedes repetir lo de los nervios? Entonces, por este agujerito supraorbitario, que está exactamente a la mitad del arco supraciliar, va a salir o va a emerger el nervio supraorbitario, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sale? Estos nervios se distribuyen por toda la piel de la frente, son los que le van a dar sensibilidad a esta zona de la piel. Profe, ¿cómo dijo que era una salida qué? No te escuché bien. Sirve para ingresar una arteria a una... Acuérdate que los agujeritos en los huesos del cráneo, cuando hablamos de agujeritos así de manera general, por un agujero en los huesos del cráneo o va a ingresar una arteria o va a salir un nervio, o ambos. En algunos agujeritos veremos que ingresa un nervio, ingresa una arteria y sale un nervio. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, ya son 3 minutos para la 1. Yo tengo una duda. Es que ya no escuché dónde se encontraban los supraorbitarios. Entonces, fíjate, aquí está nuestro arco supraciliar, esta zona, ¿no? Entonces, esta zona. Entonces, fíjate, aproximadamente a la mitad del arco supraciliar, en esta zona, es decir, si aquí pusiéramos nuestras cejitas, aquí también estarían nuestras cejas implantadas. Exactamente a la mitad, aquí vamos a encontrar nuestro agujero supraorbitario, uno de cada lado. Es más, ubiquen la mitad de su ceja, y un poquito arribita y vayan apachurrando. De la mitad hacia adentro. Y va a llegar un momento en el que sienten la presión y llega un momento donde les va a doler. Ahí donde les duele, están apachurrando su agujero supraorbitario. ¿Ya lo hicieron? ¿Alguno le dolió feo? Profe, dijo arco super
ay, ¿cómo se llama? Supraciliar. Supra, Ajá, supra. es un poquito, porque estás ahí. Aquí realmente solamente está cubierto por tantita piel y abajo está el nervio, ¿sale? Gracias, profe. ¿Ya vieron? Entonces ahí ubicaron su agujerito. Obvio no lo apachurren mucho porque si no lastiman el nervio. Pero verán que igual en algún momento, si alguien les quiere hacer algún daño, pueden apachurrar esta zona y generan mucho dolor a la persona, ¿no? Sale pues. Entonces, la siguiente clase terminamos de platicar acerca de este hueso, las partes que nos faltan, la cara endocraneal, la porción orbitaria y su borde, y comenzamos a estudiar nuestro hueso parietal. ¿Sale? Entonces, nos vemos el día. ¿Qué pasó, Ángel? La próxima clase que tenemos que leer, profe. El hueso parietal. Ah, vale, gracias. Órale, cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor. Adiós, profe. Hasta luego, doctor. Hasta luego, profe. Adiós, profe, gracias. Hasta luego, profe.